para el caso de un análisis en corriente directa, bueno, vamos a suponer, ¿no? En el caso de los capacitores, que prácticamente están funcionando como circuito abierto. Entonces nos queda nada más el circuito como tal, RC, R1, R2 y RE. Partimos de un transistor tipo 2N3904, con una fuente de alimentación VCC igual a 12 volts, y una beta en corriente directa de 150, que es lo que nos estaría otorgando el fabricante. Posteriormente pasamos a un análisis en corriente alterna, en el cual para el caso del análisis en corriente alterna, voy a considerar una beta en corriente alterna con un valor de 160, una fuente de alimentación Bs igual a 10 milivolts y una resistencia interna de la fuente de 300 ohms. De acuerdo al diagrama que tengo aquí, la fuente estaría conectada en esta parte. Y aquí. Y ahí estaríamos considerando la resistencia interna. Entonces, para poder analizar el circuito, ¿qué tenemos que hacer como primer paso? Bueno, pues primero sería redibujar el circuito o en dado caso hacer las reducciones que se pudiesen hacer. ¿Cómo se hacen las reducciones? Por ejemplo, en la parte de la primera fuente, la resistencia de RC y la RL, pues podrían ser una resistencia, se puede decir que están en serie, ¿no? RC con RL. De hecho, ni estoy manejando ahorita RL. Ah, es que no, entonces no alcanzo a ver bien qué dice. Dice la de 22 kilos, vaya. ¿No se podría reducir esa, profe? La R es, creo que la R1 con la RC. No. ¿Cómo reducimos el circuito, muchachos? Se analizan las mallas y luego se transforman, ¿no? En fuentes, por transformación de fuentes, de voltaje y de corriente. En fuentes de voltaje de corriente. Pues sí, se pudiera, pero ya lo habíamos hecho. ¿Sería por la resistencia de Thevenin? ¿Y cómo sería? ¿Sería R1 por R2 entre R1 más R2? ¿Y luego qué más? Necesito que me digan el procedimiento que se tiene que hacer. Pero ahí no se puede reducir R1 con R2 por el capacitor que está en el nodo en medio de ellos, ¿no? De ahí también sacamos el voltaje de Thevenin, que sería el VCC
por la R2 entre R1 más R2. Listo, les acaba de aparecer una tarea en Classroom y lo que tienen que hacer es determinar el punto de operación para el circuito que estoy mostrando aquí. Tienen 15 minutos. Es más o menos, les quedan 13 minutos. A las 6:10 cierro la tarea. Entonces a trabajar, muchachos. Profesor, ¿copiamos todo el circuito o solamente con las operaciones basta? Con las operaciones más que suficiente. Tienen que entregarlo en PDF.
Profe, ¿de este tipo van a ser los problemas de la guía que nos va a dejar para el examen? De este tipo, si es de la unidad 2, sí, pero no nada más de este. Acuérdense que hay diferentes tipos de polarización. Ah, ok, sí, es que estoy tratando de hacerlo, pero no recuerdo bien cómo. Listo, muchachos, cierro actividad.
Listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como estamos diciendo que es un análisis en corriente directa, pues lo primero que tenemos que obtener es el punto de operación del transistor, forzosamente. Entonces, como es una polarización por divisor de voltaje, lo que necesitamos es determinar cuál sería el modelo equivalente que vamos a trabajar, si utilizando la resistencia de Thevenin o sin utilizar la resistencia de Thevenin. Entonces, lo que tenemos que determinar es el valor de la resistencia de Thevenin. Para el caso de la resistencia de Thevenin es R1 en paralelo con R2. Tendríamos 22 kilo ohms en paralelo con 6.8 kilo ohms y nos da un resultado de 5.19 kilo ohms. Posteriormente calculamos el voltaje de Thevenin, que es R2 por VCC entre la suma de R1 más R2. Sustituyendo valores nos da 2.83 volts. Con esto podemos ahora sí determinar si se cumple o no se cumple la condición. Recordando, nuestra condición es RE mayor que 10 veces la resistencia de Thevenin entre beta. Sustituimos RE vale 560, tiene que ser mayor que 10 veces la resistencia de Thevenin, que en este caso sería 5194, entre beta, que ya dije que son 150. Y nos da 346. Se cumple la condición, 560 es mayor que 346. Como se cumple la condición, entonces calculamos la corriente de emisor como voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor entre resistencia de emisor. Sustituyendo valores nos da una corriente de 3.8094. Y con eso lo sustituimos en la ecuación de salida, que también ya la conocemos. Y nos dice que el voltaje colector emisor es VCC menos esa corriente de colector o de emisor, que sabemos que es la misma o que estamos igualando, por la suma de las dos resistencias, tanto de colector como de emisor. Y nos da un voltaje colector emisor de 6.0573 volts. Ya tenemos el punto de operación, tanto voltaje colector emisor como corriente de colector. Con eso podemos pasar al análisis en corriente alterna. Para nuestro análisis en corriente alterna, que son las fórmulas que ya vimos, primero tenemos que calcular la resistencia interna del emisor. Esa la calculamos como 25 milivolts entre la corriente de emisor. Ya dijimos que la corriente de emisor vale 3.8094. Por lo tanto, 25 milivolts entre 3.8094, que son miliamperes, nos da 6.56 ohms. ¿Para qué nos sirve esa resistencia RE'? Para que podamos calcular la resistencia de entrada en la base. Esto será igual a beta en corriente alterna por la RE'. Para este caso, la beta en corriente alterna dijimos que vale 160. Sustituyendo valores nos da un valor de 1050.032 ohms. Con la resistencia de entrada en base, ahora sí podemos calcular la resistencia de entrada total, que nos va a servir para poder determinar la atenuación que se tiene en la base del transistor. La calculamos como R1 en paralelo con R2 en paralelo con la resistencia de entrada en la base. Como ya tenemos R1 en paralelo con R2, que es la que determinamos como resistencia de Thevenin, que nos da 1.1944 kilo ohms, ese resultado lo voy a sacar en paralelo con la resistencia de entrada en la base, que es la que tengo aquí de 1050.032. Obteniendo el paralelo de esas dos, me da un resultado de 873.4639. Con la resistencia de entrada total, entonces ahora sí puedo calcular el voltaje que se tiene a la base del transistor. Si yo supongo que tengo un voltaje de entrada o de fuente de 10 milivolts, entonces voy a determinarlo como 10 milivolts por la resistencia de entrada total entre resistencia de entrada total más resistencia interna, RS. Entonces a estos 873 le sumo los 300 de mi resistencia interna y es el resultado que tengo aquí, 1173. Por lo tanto, el voltaje en la base es de 7.4434 milivolts. Recordando, tenemos dos ganancias, una que es la ganancia total del transistor y la otra que es la ganancia de base a colector. Como ya tengo aquí el valor de voltaje en la base, entonces ya puedo determinar cuánto voy a tener como voltaje de salida. De la misma forma, entonces, puedo calcular la atenuación que va a sufrir la señal
y la atenuación es de 1.34, que de 1.3434. Ahora, con los datos que tenemos de las resistencias, como no estoy considerando aquí propiamente una resistencia de carga, nos dice que la ganancia en voltaje es RC entre R'. La RC, de acuerdo a lo que nos dice aquí, es de 1 kilo ohm. Entonces va a ser 1 kilo ohm entre 6.56, que es la R', que ya se calculó. Entonces me da una ganancia de 152.3763. Con esta ganancia en voltaje, ahora sí puedo calcular el voltaje de salida. ¿Por qué? Porque esta ganancia es la ganancia base colector. Como tengo un voltaje en la entrada, o en la base del transistor, mejor dicho, de 7.4434 milivolts, multiplicado por este 152, que es mi ganancia en voltaje, me da un voltaje de colector de 1.1341 volts. Si yo quiero determinar la ganancia total de voltaje, que es esta que estamos identificando como A'B, sabemos que es el voltaje del colector, es decir, el voltaje de salida, entre el voltaje de entrada. Mi voltaje de entrada es 10 milivolts. Entonces tengo que es el 1.1341 volts entre los 10 milivolts y me da una ganancia total de 113.41. Si la comparo con la ganancia de base a colector, pues obviamente va a ser menor. ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando que hay una atenuación. Entonces, de los 10 milivolts, llegan solamente a la base 7.44 milivolts y de ahí amplifico para poder obtener ese 1.1341 volts. Y este es mi análisis en corriente alterna, considerando todos los parámetros que se tienen. Lo único que faltaría de este circuito sería determinar su respuesta en frecuencia. Entonces, para que podamos determinar la respuesta en frecuencia, pues necesitamos hacer el análisis de la respuesta en frecuencia. Entonces, para esto, pues necesito que me digan lo que investigaron acerca del teorema de Miller. ¿Qué nos dice el teorema de Miller? El teorema de Miller dice que una impedancia puede ser dividida a dos impedancias diferentes si se conectan a una misma tierra, algo así recuerdo, o era la inversión. No precisamente es el teorema de Miller que les pedí. ¿Quién más me dice? ¿Qué dice el teorema de Miller? El que yo encontré se refería más a un proceso de circuitos equivalentes, profesor. Y afirmaba que había elementos de impedancias y eran alimentados por dos fuentes de tensión conectadas en serie. No sé si esté correcto. No, porque les pedí el teorema de Miller para amplificadores. Forzosamente para amplificadores. Porque lo que estamos viendo son amplificadores. Bueno, para el caso de la respuesta en frecuencia del transistor, seguimos conservando la misma estructura. Agregamos C1, C2 y C3, que son sus capacitores de desacoplamiento, y el de puenteo. Aquí debemos de considerar primero lo siguiente. Para el caso de la red de puenteo, que de hecho he mencionado aquí, que le vamos a llamar C3 y a este C2, vamos a considerar que 10 veces la impedancia del capacitor tiene que ser menor o igual a la resistencia de emisor. ¿Por qué? Porque estamos considerando que la impedancia, o mejor dicho, la reactancia del capacitor tiene que ser aproximadamente igual con 0. Si hacemos que sea aproximadamente igual con 0, pues prácticamente la corriente va a circular por este capacitor, que es el capacitor de puenteo. Bajo esta condición, entonces decimos, la reactancia capacitiva, sabemos que es 1 entre 2 pi Fc. Por lo tanto, tomando en cuenta esta ecuación que aparece aquí, el capacitor tiene que ser mayor o igual
que 10 sobre 2pi por la frecuencia de la señal que vamos a amplificar por resistencia de emisor. Y con eso nosotros podemos asegurar que la corriente va a circular por el capacitor de puenteo sin afectar el punto de operación del transistor. Haciendo esto, podemos dividir o separar el circuito en 3 redes RC. Una primera red que va a ser esta, la red de entrada, que es prácticamente en la base del transistor, que va a estar formado por este R1 paralelo con R2 y con este C1. Una red 2, que es la red de salida, que va a involucrar al capacitor 2, que es el de salida, con resistencia de carga, con resistencia en colector, y una red 3 que corresponde a la red de puenteo. Esa red de puenteo, pues prácticamente vamos a considerar la RE con el capacitor de puenteo, que en este caso sería nuestro C3. Vamos con la primer malla o con nuestro primer circuito, que es el circuito de entrada. Como les mencioné, vamos a trabajar con este capacitor C1. Aislamos todo el circuito y solamente tomamos en cuenta de la base hacia atrás. Por lo tanto, nuestro circuito de análisis va a ser capacitor C1, una resistencia que le vamos a llamar resistencia de entrada, que ya lo calculamos inclusive en el análisis en corriente alterna, que es R1 en paralelo con R2, en paralelo con la resistencia de entrada en la base, que es una resistencia equivalente. Como la señal de entrada la estamos tomando en este punto y es la que va a alimentar hacia la base del transistor, pues entonces esta red nos va a estar funcionando como un filtro pasaaltas. Si es un filtro pasaaltas, que ya vimos en la unidad anterior, pues tiene una frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte le vamos a llamar frecuencia de corte de entrada y la vamos a abreviar así como F subíndice CE. 1 entre 2pi por la resistencia de entrada total por C1. Ya tenemos una primera red que va a ser un filtro pasaaltas como tal. Haciendo un análisis matemático prácticamente de la misma forma que se había estado haciendo, sabemos que el voltaje en la base es igual a la resistencia A, o esa resistencia equivalente que aparece aquí. Aquí le vamos a llamar resistencia A, por divisor de voltaje, sería el voltaje entrada por esta RA entre la suma de estas dos. Pero como tenemos una reactancia, pues entonces lo vamos a calcular utilizando el valor de la impedancia. Entonces, ese valor de impedancia es la raíz cuadrada de RA, que es mi resistencia equivalente al cuadrado, más la reactancia capacitiva al cuadrado. Haciendo todo el desarrollo y considerando que a frecuencia de corte, que ya lo habíamos visto, la reactancia capacitiva tiene que ser igual al valor de la resistencia. Por lo tanto, entonces yo voy a sustituir aquí, en lugar de reactancia capacitiva, pues RA, porque estamos calculando a la frecuencia de corte. Entonces me quedaría RA por BS entre raíz cuadrada de 2 por RA al cuadrado. Haciendo todo el análisis, puedo eliminar esta RA con esta RA que sale de la raíz. Me queda que es 1 sobre raíz de 2 por BS. Por lo tanto, si yo puedo hacer o acomodar mi fórmula, voy a decir que esa ganancia en voltaje que tenga justo en la base del transistor es el voltaje de la base entre el voltaje de la fuente. Entonces, de esta fórmula que tengo aquí anteriormente, este BS lo paso dividiendo acá. ¿Vale? Entonces, voltaje de la base entre BS es igual a 1 sobre raíz de 2. Si lo obtenemos de forma logarítmica, sabemos que es 20 por el logaritmo de la ganancia en voltaje. 20 por logaritmo de 1 sobre raíz de 2 y nos da menos 3 decibeles. Algo que ya habíamos verificado en el caso, por ejemplo, de los filtros y de la unidad anterior. Y ese comportamiento lo vamos a tener en las 3 redes RC. Vamos con la red de salida. Así como está el circuito, como les mencioné, tenemos prácticamente a RC, tenemos al capacitor C3 y tenemos la resistencia RL. Recordando, en corriente alterna se corta el circuito a la fuente de VCC y esta RC prácticamente va a tierra. Entonces, esta RC, como está conectada
en paralelo con una fuente de corriente, podemos hacer intercambio de fuentes. Y entonces el circuito equivalente pues, nos quedaría de esta forma. Una fuente de voltaje en serie con una resistencia que es la resistencia de colector. Esta fuente de voltaje va a tener un valor equivalente al voltaje en el colector. Esta RC con esta RL prácticamente quedan conectadas en serie. Y vuelve a ser un circuito pasaaltas. ¿Por qué? Porque se fijan aquí estoy tomando la señal de salida en el colector. Entonces es en este punto, directamente como si estuviera en el resistor. Por lo tanto voy a tener un filtro pasaaltas con una frecuencia de corte que le voy a llamar frecuencia de corte de salida. FCS. Y la frecuencia de corte es 1 entre 2 pi por RC más RL por C2, que es mi capacitor de salida. En caso de que no tuviera una resistencia de carga, pues obviamente aquí nada más debo de considerar el RC, pero normalmente hay que considerar una resistencia de carga porque estoy amplificando. Si estoy amplificando, la señal de salida, pues obviamente tiene que ir a algún otro circuito, si no, no tendrá sentido que yo esté amplificando. Entonces esta va a ser mi segunda frecuencia de corte. Vamos con la red de puenteo. Para la red de puenteo debo de tomar en cuenta, así como le indica estas flechas, de aquí hacia el emisor del transistor. Yo ya tomé en cuenta la parte de la entrada. Yo ya tomé en cuenta la parte de salida. Entonces me queda esta parte como tal que es la de puenteo. Es en el emisor. ¿Qué vamos a hacer? Este circuito es un poquito más complejo de analizar, pero debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Voy a tener un voltaje que le vamos a llamar voltaje de umbral. Ese voltaje de umbral prácticamente es el voltaje que voy a tener en la base. Y voy a considerar una resistencia que le voy a llamar resistencia de umbral. Esa resistencia de umbral la voy a determinar como R1 en paralelo con R2 en paralelo con RS. ¿Esto de dónde surge? De acá. Yo tengo la RS. Y esa RS me va a afectar hasta la red de puenteo. ¿Por qué? Porque recordando, tengo una malla de entrada que va en este sentido y que va de base a emisor. Entonces, si yo analizo en el emisor, automáticamente me va a afectar todo lo que tenga directamente en la base. Entonces, esta VCC se cortocircuita forzosamente. R1 queda en paralelo con R2 y esa R2, bueno, esa R equivalente, que es R1 paralelo con R2, no la puedo reducir tan fácilmente aquí. ¿Qué hago? Intercambio de fuentes. Esta RS con esta fuente de voltaje la llevo a su forma de fuente de corriente con una RS en paralelo. Y al hacer eso, esta RS, ¿cómo me va a quedar? Pues en paralelo con el paralelo de estas dos. Entonces la reduzco en paralelo y regreso nuevamente por intercambio de fuentes a una fuente de voltaje, que es voltaje de umbral, con esta resistencia de entrada. Por eso es que es R1 en paralelo con R2 en paralelo con RS. De aquí voy a tomar en cuenta lo siguiente. El voltaje aquí en el emisor, ¿a qué va a ser igual? Como esta fuente ya la reduje, ahora voy a suponer que prácticamente está cortocircuitada. Entonces la sustituyo por un corto como tal. Esta resistencia, este voltaje en el emisor, ¿a quién va a corresponder? Obviamente corresponde al voltaje en RE, corresponde al voltaje en C2 y por lo tanto puedo considerar que corresponde a el voltaje base emisor más el voltaje en la resistencia de umbral. Voltaje de emisor lo voy a tomar como resistencia de entrada vista desde el emisor, que es esto, por la corriente de emisor, que es la que va a circular por aquí. Y esto es igual a la corriente de emisor por una R' más la corriente de base, que es esta, por la resistencia de umbral. ¿Por qué? Porque nuevamente estoy considerando que existe una conexión entre la base y el emisor. Generando entonces este circuito equivalente final. Tengo una R' más resistencia de umbral entre beta de corriente alterna. ¿Por qué?
porque aquí estoy considerando que existen dos corrientes diferentes. Se fijan aquí una corriente de emisor y una corriente de base. Entonces, una la tengo que colocar en términos de la otra corriente, que es lo que aparece aquí. Corriente de base es igual a corriente emisor entre beta de corriente alterna. La resistencia de entrada en el emisor por la corriente emisor, que viene del paso anterior, es la corriente emisor por la resistencia emisor más. Aquí en lugar de colocar corriente de base, lo coloco en términos de corriente de emisor, porque estoy haciendo mi análisis en el emisor. Corriente emisor entre beta y corriente alterna por la resistencia de umbral. Por lo tanto, esta resistencia de entrada, en vista desde el emisor, es R' más resistencia de umbral entre beta de corriente alterna. Porque de aquí, si se fijan, puedo factorizar la corriente de emisor, y de este lado me queda corriente emisor, del segundo lado corriente emisor, y entonces esta sería mi resistencia de entrada vista desde el emisor, que está conectado a un capacitor que es mi capacitor de puenteo. Por lo tanto, voy a generar una frecuencia de corte que le voy a llamar frecuencia de corte de puenteo. ¿Cómo la calculo? 1 entre 2pi por el capacitor de puenteo por esta resistencia de umbral, que es R' más resistencia umbral entre beta y corriente alterna en paralelo con la resistencia de emisor. Quiere decir que voy a tener 3 filtros pasaltas y de esas 3 frecuencias debo de obtener cuál es la frecuencia que va a dominar con respecto a la respuesta en frecuencia del amplificador. Aquí ya no me voy a meter en funciones de transferencia, simplemente voy a determinar las frecuencias de corte. Vamos con la parte de un análisis. Bueno, este análisis que se hizo es para frecuencias bajas. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, en el caso de los capacitores, cuando trabajamos con frecuencias muy altas, los capacitores prácticamente se comportan como cortos. A frecuencias bajas vamos a considerar su efecto capacitivo y por lo tanto su reactancia capacitiva. Por eso fue su análisis. Ahora vamos a la parte de frecuencias altas. Si trabajamos en frecuencias altas y los capacitores son prácticamente cortos, entonces en automático desaparece mi resistencia RE. Porque si recuerdan, aquí tenía un capacitor conectado con la RE en paralelo. Y entonces toda la corriente se va a ir por RE. Entonces solamente me quedaría esta RS, esta RC. Y aquí también tenía una capacitancia C1 y una capacitancia C2. ¿Qué me dice el teorema de Miller? Primero, cuando yo trabajo con frecuencias altas, cualquier dispositivo semiconductor me va a generar capacitancias parásitas. En este caso, mis dos capacitancias parásitas en el transistor es una capacitancia base colector y una capacitancia base emisor. Aparece también una capacitancia colector emisor, pero por el valor de la capacitancia colector emisor, pues prácticamente la puedo despreciar, trabajando con capacitancia base colector y capacitancia base emisor. Lo que me dice el teorema de Miller cuando trabajo con amplificadores es que esas capacitancias se van a ver reflejadas en el circuito y afectadas directamente por la ganancia del amplificador, teniendo algo similar a esto. Voy a generar una capacitancia de entrada y una capacitancia de salida. Existe una capacitancia de realimentación de la salida a la entrada, y esa capacitancia de realimentación de la salida a la entrada es la que se va a ver afectada directamente en mi circuito. ¿Cuál va a ser mi capacitancia de realimentación de salida a entrada? Mi terminal de salida es el colector. Mi terminal de entrada es el emisor. Por lo tanto, la capacitancia que va a predominar y que es la que se va a ver reflejada es la capacitancia base colector. La capacitancia base emisor no me va a afectar para cuestiones de análisis del teorema de Miller. Por lo tanto, voy a generar una capacitancia a la entrada, que es la capacitancia de realimentación por la ganancia en voltaje más 1.
y voy a generar una capacitancia de salida como la capacitancia de realimentación por la ganancia en voltaje más 1 entre la ganancia en voltaje. Quedando entonces un circuito equivalente de la siguiente forma. Esta capacitancia que tengo aquí le voy a llamar capacitancia de entrada de Miller y queda en paralelo con la capacitancia base emisor, que como les mencioné no nos afecta en el teorema de Miller, pero sí está presente. Y tengo una capacitancia base colector, que es una capacitancia de salida Miller, que es la que aparece aquí. La de colector emisor la estamos despreciando. Y como es un valor de capacitancia que no nos afecta como tal, pues no es necesario considerarla. Y este sería mi circuito equivalente. Por lo tanto, voy a generar dos redes RC, una red RC de entrada y una red RC de salida. Obviamente mi red RC de entrada es de la base hacia atrás y la red RC de salida es del colector hacia adelante. En el emisor pues no me afecta porque no aparecen capacitancias directamente. Por lo tanto, este sería mi circuito equivalente. Tengo mi fuente de voltaje, que es la resistencia interna, comparado con R2. Y en paralelo me queda capacitancia de entrada de Miller con capacitancia base emisor. Si están en paralelo las puedo reducir y yo sé que el equivalente es la suma de ambas capacitancias. Y en la salida tengo la capacitancia de salida de Miller y RC con C minúscula sería la resistencia de colector en paralelo con RL. Por lo tanto, voy a tomar en cuenta primero la malla o la red de entrada. Al tomar en cuenta la red de entrada y sustituir el circuito equivalente del transistor, voy a tomar o voy a considerar que existe una resistencia de qué valor beta en corriente alterna por R'. Esto tiene que ver con los modelos equivalentes que ya habíamos visto, en el cual aparece una impedancia de entrada y esa impedancia de entrada es esta. ¿Cómo queda esta resistencia beta de corriente alterna con esta R1 y R2? Quedan en paralelo. Aquí está. ¿Cómo puedo reducir esta RS con estas dos? Nuevamente, intercambio de fuentes. Intercambio esta fuente de voltaje por una de corriente y RS queda en paralelo con estas. Y regreso a mi por teorema de intercambio a mi fuente de voltaje que le vamos a llamar voltaje de umbral y que entonces me queda como resultado de reducir estas cuatro resistencias. RS paralelo con R1, paralelo con R2, en paralelo con corriente alterna por RE'. Que de hecho lo que vimos también es que esta beta de corriente alterna por R', pues corresponde a la resistencia de entrada en la base. Y me quedan dos capacitores que están conectados en paralelo. Y por lo tanto aquí yo voy a tener una red RC. Pero ahora en lugar de que se comporte como filtro pasaltas, se va a comportar como filtro pasabajas. Si observamos la señal que va a la base, la estamos obteniendo del capacitor. Si obteníamos la señal del capacitor, es filtro pasabajas. Si la obteníamos del resistor, es filtro pasaltas. Por lo tanto, de aquí yo puedo obtener una frecuencia de corte. Y esa frecuencia de corte, pues haciendo prácticamente el mismo análisis, la frecuencia de corte, y le voy a llamar frecuencia de corte de entrada de Miller, por eso estos subíndices, es 1 entre 2pi por la resistencia que vemos que es paralelo de 4 por la capacitancia equivalente, que es la suma de estas dos. Ya tengo una frecuencia de corte superior. Para el caso de la salida, tomo en cuenta RC, porque es cortocircuitada mi fuente de BCC, RL y la capacitancia Miller. Recordando, el equivalente del transistor lo sustituyo por una fuente. Está en paralelo con RC. Y lo que puedo hacer es reducir esta RC con esta RL, me quedan en paralelo. Hago intercambio de fuentes. Y otra vez obtengo un voltaje de Thevenin o un voltaje equivalente con una red RC. Vuelve a funcionar como una red, como un filtro pasabajas. Obviamente entonces la frecuencia de corte, y voy a considerar que es frecuencia de corte de salida de Miller, porque estoy trabajando a frecuencias altas,
es 1 entre 2 pi por RC en paralelo con RL por capacitancia de salida de Miller, que ya vemos cómo se calcula. Teniendo esto, entonces, voy a tener 2 frecuencias de corte a frecuencias altas y 3 frecuencias de corte a frecuencia baja. ¿En qué orden? No lo sé, depende de los elementos que estén conectados. No necesariamente tiene que ser, en el caso de las frecuencias bajas, frecuencia de entrada, de salida y de puenteo. Puede ser en cualquier orden. Para el caso de las de salidas también, no necesariamente tiene que ser la frecuencia de la entrada y luego la de salida. Por lo tanto, voy a tener una respuesta en frecuencia del amplificador de esta forma. 3 frecuencias de corte a frecuencias bajas que funcionan con filtro pasa altas y 2 frecuencias de corte a frecuencias altas que funcionan como filtro pasa bajas. De las 3 frecuencias de corte bajas, la más alta es la que voy a considerar como frecuencia de corte baja del transistor. Y de las 2 frecuencias altas, la más baja es la frecuencia de corte superior del transistor. Y aquí está mostrado. FCL DOM y FCU DOM, que corresponde a frecuencia de corte baja y frecuencia de corte alta. Si analizamos por pendientes de la respuesta en frecuencia, obviamente aquí en frecuencias altas tenemos una pendiente de menos 20 decibeles por década y después de la segunda frecuencia de corte, menos 40 decibeles por década. Para el caso de las frecuencias bajas, empezamos la respuesta en frecuencia con 60 decibeles por década. Entre las 2 frecuencias más bajas tenemos 40 decibeles por década y el siguiente intervalo tendríamos 20 decibeles por década. Por lo tanto, nosotros podemos determinar la frecuencia exactamente cuando tenemos una caída aquí de 3 decibeles y acá de 3 decibeles. Y prácticamente esto es lo que ustedes van a determinar como segunda parte de la práctica 5, en el cual yo les expliqué ya qué iban a hacer con la configuración de emisor común, base común y colector común, y quedaba pendiente de que ustedes hicieran la respuesta en frecuencia. Entonces, con todos los cálculos que ya ahorita mencioné, van a calcular las frecuencias de corte y con esas frecuencias de corte van a determinar la respuesta en frecuencia del transistor como amplificador. Quiere decir que aquí nosotros vamos a poder determinar un ancho de banda. Y el ancho de banda es la diferencia entre esta frecuencia de corte y esta frecuencia de corte. A esta le llamamos entonces frecuencia de corte baja y a esta frecuencia de corte alta o superior. Y es lo que van a terminar haciendo para su práctica número 5. Ahí ya se comportaría como un filtro pasabanda, ¿no? Ya deja pasar una banda específica. Sí, prácticamente es como si fuera un filtro pasabanda. ¿De acuerdo? ¿Esta presentación la va a subir a la plataforma, profesor? ¿A la página? Ya está. Si no me equivoco, ya está. No. Bueno, me pone como link, pero me regresa a home en su página. De hecho, todo lo de transistor manda a la página de inicio. Sí, no había subido nada en la última parte que era... Entonces nada más falta actualizarla. Porque acuérdense que yo conforme vamos avanzando, se va actualizando. Uh-huh. Eso, y otra vez, profe, había dicho ayer que las prácticas empezaban la próxima semana. Yo creo que las puso para el viernes, la primera. Una para esta semana. Sí, una para esta semana. Y les voy a modificar la fecha que les había dado del examen. Ok, ¿la práctica 2 y 3 se entregan la siguiente o de puente a la que viene? No, la siguiente. No, ya están las fechas. Igual, profe, en la práctica 1 no tiene los datos, los circuitos ¿Cuáles datos no tiene? de la bobina y qué transistores vamos a usar. Perdón,
¿En la práctica qué? En la práctica 1. Les proponemos En la nosotros. práctica no vamos a utilizar bobinas. Diodos, ¿no? Es que está el transformador y los diodos. Ajá, pero a ver, me dijeron bobinas. Bobinas no vamos a utilizar. Bueno, pero ¿no es un embobinado el transformador? Sí, pero vas a colocar un transformador, no vas a colocar un embobinado. Bueno, no tiene Una los bobina datos. aislada, ¿no? Ujú, pero no puso los datos tampoco de que... ¿Tampoco qué? tampoco los diodos, perdón. De los diodos, recuerden que yo les había dicho en alguna clase y tiene que ver con un ejercicio que hicieron, cuáles son los diodos que vamos a utilizar. En una tarea viene el dato de los diodos. Era el 1, Y del transformador, acuerden que de acuerdo al que ustedes van a pueden trabajar para su fuente. Entonces los datos del transformador los sustituimos con los del transformador que o vayamos a conseguir o que ya tengamos disponible para trabajar, ¿verdad? Así es. ¿De acuerdo? Y diodos había comentado que fuera uno comercial, si no mal recuerdo era el 1N04 o el 07, no recuerdo bien. Pero está en la tarea que nos había dicho, ¿no? Así es, está en su tarea. De hecho, por eso también les pedí que investigaran el voltaje de operación de los diodos. Es el 4001, nada más para el compañero que comentaba el diodo. Gracias. Entonces, la segunda parte de la práctica 5 nos dice: identificado el amplificador en emisor común, deberás determinar la respuesta en frecuencia o ancho de banda del amplificador de forma teórica y por medio de la simulación. Entonces van a calcular las frecuencias de corte, determinan el ancho de banda y una vez que tengan el ancho de banda, van a hacer un barrido en frecuencia de la misma forma que lo hicieron para el filtro pasabanda. Van a determinar el porcentaje de error obtenido de acuerdo a lo calculado y a lo que encontraron en la simulación. Y nuevamente van a llenar una tablita donde a la frecuencia de corte baja, pues hacen un barrido una década antes, una década después, y a la frecuencia de corte superior, una década antes y una década después. Y es lo que van a reportar en papel semilogarítmico, en papel milimétrico. Ah, no, sí, en semilogarítmico, considerando las frecuencias de corte. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vale, bueno. Entonces, vamos a terminar la clase hasta aquí. Para el día de mañana, vamos a trabajar con el amplificador diferencial, el cual nos va a servir como base para trabajar con el amplificador operacional. Entonces, prácticamente esta semana terminamos con la unidad número 4 y la próxima empezaremos con la unidad número 5 para ver el amplificador operacional. ¿De acuerdo? Sale, muchachos. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos mañana. Está bien, profe. Hasta mañana. Gracias. Sí, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego.